Esto es Arcane, capítulo 7 de la temporada 2, me destruyó absolutamente. Análisis por el otro autor. Hermano, yo tuve que sacar un video en mi canal de contenido propio sobre Echo debido a este capítulo, pero es que es muy potente. Arcane 2 terminó y tengo demasiados sentimientos encima. Me siento un poco decepcionado, pero ese sentimiento me hace sentir injusto, porque si la segunda temporada me decepcionó es porque vengo de la primera, que fue, con mucha probabilidad, una de las obras más grandes que haya existido. Ese tipo de expectativas me recuerda cuando vi One Punch Man 2. ¿Era mala o era que no era tan buena como la primera? Su animación era peor, obviamente, pero tener ese punto de criterio es un poco extraño. Además, vengo de Game of Thrones, Attack on Titans y Cómo conocí a tu madre. Yo no conozco la decepción, yo nací en ella. Entre todo este sentimentalismo quería hacer algo sobre la primera temporada, pero no pude por lo que veía en los dos primeros actos de la segunda. Pensé, ¿qué tal si sale mal? ¿Qué tal si todo eso se arruina? Pero luego salió el tercer acto, encarado por este capítulo y todo perdió el sentido, porque abandonando la narrativa general terminé en manos de un sentimiento que hace años no sentía. La última vez que lo recuerdo fue con It's Over Isn't It de Steven Universe. Qué dolorosa sensación. Cualquiera que haya sido fan sabe que esperar por el doblaje era morir lentamente. Ahí Perla canta sobre cómo amó a alguien que no la eligió y ahora ya era tarde. Tenía que vivir sabiendo que ese amor no fue y jamás será correspondido. Mientras trata que ese dolor no la ciegue de avanzar, y yo, bueno, cuando lo vi apenas si estaba sintiéndome un adolescente, no sabía nada de amor, de desamor, y menos de algo tan complejo, pero lo sentí, juro que lo sentí su dolor, su tristeza, su impotencia. Y te pega, te duele. Pero bueno, viniste acá por Arcane, y esto está conectado, porque no recuerdo haber sentido algo así hasta que vi el capítulo 7 de la segunda temporada. Uy, es que ese capítulo es... No me malentiendan, esto no es un índice de calidad. Desde aquel capítulo de Steven hasta ahora, he visto mil cosas con distintos niveles de calidad y sentimiento. Pero reconozco esto cual ego probando un Ratatouille, y en lugar de hacer un video hablando de todo lo que me dejó mal de la segunda temporada, quiero hablar de este extraño regalo que me hizo la serie, entender por qué me rompió tanto y de dónde viene este extraño sentimiento. Sí, es que van. Entender algo que jamás he vivido. Echo despierta en otro universo, no entiende nada y está confundido. A diferencia de otras obras, aquí él no tiene una versión diferente a la que enfrentarse o con la que colaborar. Ambos ocupan un mismo espacio y terminan en una especie de fusión, ahora cargando todos los recuerdos, o al menos parcialmente. Toda su vida se siente como un sueño. Es aterrador porque podrías vivir toda una vida en una noche de sueño profundo, pero al despertar seguiría siendo solo un sueño. Ahora quiero que imaginen esto desde la perspectiva de Echo. Hay que entender los contextos. Vi no fue la única que quedó huérfana. Echo perdió todo como Powder. Se refugió entre los suyos y creció en una Sound peligrosa, peor que antes. Este individuo hace años que no ha tenido un solo día de paz, mientras se enteraba que las personas que amaba, que trataba de salvar, morían una tras otra a manos de una persona que, sea la distancia o quizá el dolor, nunca los enfrentó, pero que cuando lo hizo, en una de las situaciones más poderosas de la primera temporada, no pudo acabar lo que debía y casi le costó la vida. Y es un detallazo que eso ocurrió en el capítulo 7 de la primera temporada, si no me equivoco, y luego todo lo que lo estamos viendo que ocurre en el capítulo 7 de la segunda temporada, y es como un ciclo, un reflejo tanto de lo que fue, lo que es, lo que te toca vivir con lo que podría ser. Tras eso termina con un científico viendo cómo su ciudad cae ante el caos y la violencia a manos de aquella persona que no tuvo el valor de detener, pero en lugar de que esto se estabilice, descubre algo malo en el único lugar seguro que tiene. Sale a buscar el por qué su realidad peligra, ya no solo por un mundo socialmente injusto, sino que ahora cataclísmicamente inestable, por culpa de los beneficios de unos cuantos. Cuando por fin llega la causa de eso, antes de que siquiera pueda hacer algo para advertir a su gente, para salvar a los suyos y que sepan que no los abandonó, o para que quien lo provocó se haga responsable, desaparece. Y aparece en otro cuerpo, en otra conciencia, sin entender nada, y de pronto entra al plano aquella asesina despiadada que acabó con tantos. El reflejo es la misma Jinx que Echo conoce, para que entendamos lo que él siente, lo que él ve. Sí. Pero la persona no es la misma. Es otra. Y Jinx... ¿Saben este sentimiento de no entender por qué algunos opinan lo que opinan de algunos personajes?
Bueno, siempre amé a Gohan por el concepto del potencial oculto, pero jamás me interesó que no pelease, porque el personaje de otra dimensión me rompió el corazón y pensé, tal vez no sea el guerrero que tanto soñábamos, pero este Gohan es la versión que aquel nunca pudo, y para mí eso es más valioso, alguien que puede elegir. Sí, a ver, ya sé que el canon de Dragon Ball ya está en otro continente, hablo de lo que veía hace años. Acompañado de ese sentimiento, vemos que hubiera sido de Powder si no hubiera sufrido tantas tragedias. Claro, aquí perdió a su padre, madre y hermana, pero esas muertes no se transformaron en culpa ni en un daño psicológico tan grave, se transforman en una profunda responsabilidad para con los demás. Quizá mucha de esa presión pasó al Echo de este mundo. Si nos fijamos, cuando a Jinx la ataca, no parece confundida o enojada, es más un gesto de anticipación y quizá cansancio. Cuando entra Benzo incluso se refuerza, pregunta si está en uno de esos días y Jinx aclara que ambos los tienen, cargando culpas que ha hecho de su relación algo distante y extraño, algo muy importante en todo este capítulo. Y para entender por qué duele tanto, Echo abraza a Benzo, el padre que perdió hace tanto, y es Hace años que no lo ve. como esto habla del personaje en la serie. Jamás lo vemos flaquear o quebrarse. Es Tiene el un líder momento una de pandilla debilidad. y probablemente es de los... Como dije antes, es el rey en un castillo. Tiene que mantener su ley moral a priori primero, antes que el resto, antes que sí mismo. Entonces no puede permitirse flaquear si ve que el resto va a verse perjudicado y va a verse debilitado al verlo a él débil. Van a empezar a sentir miedo si lo ven débil. Entonces ha tenido que apagar y canalizar de otra manera sus emociones. Y ahí por fin logra quebrarse como lo que es un cabro joven que perdió a su papá, que no pudo llorar a su papá. únicos dispuestos a plantar cara a todo lo que pasaba en Sound. No es hasta que Vi vuelve que apenas si Echo puede dejar un poco del peso de esos años siendo quien cuidaba a todos. Ser un líder significa sobre todo dominarte a ti mismo. Pero él ¿cuántas veces ha estado en paz? ¿Cuántas veces ha dejado de estar alerta? La forma en la que en el puente simplemente sonríe y se prepara es la muestra de cómo está listo para pasar a la más extrema violencia de 0 a 100. Todo esto, esta paz, es confuso. Si lo pensamos, al ver tanta gente, Echo camina por un cementerio y quien lo lleva es la misma muerte. La forma en la que ve a Benzo sintiendo que en un parpadeo puede desaparecer es triste y parece la obvia marca de un trauma, pero Powder no entiende eso. La Powder de esta dimensión me resulta súper curiosa porque parece perdida en algún sentido, tierna pero incapaz de avanzar, estancada en el pasado. Me da pena cómo trata a Echo. Si tiene algo de sentido mis conjeturas y Echo es alguien que efectivamente tiene secuelas psicológicas, el actuar de Powder es la muestra de que lo ha estado cuidando, por eso no se enoja cuando le arroja algo, por eso le dice con ternura que no la ignore. Lo trata Yo creo que ese Echo sí tiene secuelas psicológicas porque él fue el que dio el dato y debe sentir culpa porque por causa de él la Vi de esa dimensión murió. con cariño, pero no parece que este cambio repentino del personaje sea muy diferente a que la realidad en la que viven en esa dimensión Echo y Powder todo el tiempo. Por más que ella sienta algo, ninguno de los dos ha podido avanzar en ese sentimiento que realmente no sabemos si el Echo de aquella dimensión comparte. Luego ella le dice que todo estará bien y él la evita, pero Powder se mantiene alegre. Su templanza ante el rechazo de alguien que ama me rompe el corazón. Imagina que alguien solo porque sí te evita, te mira con rechazo, te ignora, sea o no su culpa y además no sea algo que te sorprenda. Debe doler. Que Vander le diga que también debe preocuparse por ella ayuda a esto. Powder se convirtió en alguien que protege a los demás pero rara vez vela por sí misma. Muy lejos está esta tragedia de la de Jinx, pero como siempre digo, mientras más humano o más cercana a una tragedia, más se siente. Muchos podemos entender la responsabilidad que nos arrastra a no pensar en nosotros mismos, a dejar nuestras propias querencias de lado. Por otra parte, por fin llega Heimer, quien esperaba a Echo. Lleva aquí más de 3 años. Espero comprendan esto porque después tomará importancia. Echo le dice que sintió que se volvía loco. Por fin el sueño se vuelve una realidad y puede descansar. Pero Heimer le dice que no hay forma de volver. En este mundo el Hextech no existe. Entonces le
le dice que esté tranquilo, se acostumbre. Echo le dice que no se quiere acostumbrar, que tiene que volver. Hay gente que lo necesita, lo espera y debe... Ven, ahí está su moral a priori, su ley moral a priori. Él va y tiene que hacer primero lo que debe hacer, lo que está bajo su responsabilidad, lo que él moralmente considera que es correcto. Y tal vez después, lo que a él le pueda hacer feliz. regresar con ellos, y aun si Heimer no lo ayuda, este lo hará. Entonces llega Powder, ahí le dice que vayan a ver a Vi. Hay algo extraño en cómo se mencionan los sueños de Echo de esta dimensión, como preámbulos para la máquina que luego será la respuesta ante todo, como si el Echo original hubiera estado tratando de llegar ahí desde hace mucho tiempo. Echo comprende entonces que Vi está muerta, otra muestra de que Powder no puede dejar el pasado. Aquí vemos estas muestras de dolor y negligencia emocional tan típicas en gente dañada o que no sabe cómo lidiar con lo que siente. Powder, al ver que Echo no entiende lo que pasa y viendo que incluso le echa la culpa, le dice que él les dio la información. Al verse herida, trata de herirlo y ambos se separan. Echo es cruel con alguien que no lo merece porque no es su mundo, daña a otros sin importarle, también es egoísta, pero debe volver. Por la ciudad es curioso cómo en realidad, al no estar Silco con el brillo, todo Zaun y Piltover están en paz. Mi teoría personal es que al perder a su hija, quizá con la ausencia de Singed, ese dolor hizo un puente entre las dos oposiciones más grandes de Zaun. Es nuevamente un mundo diferente, uno que no le pertenece, todo lo que pudo ser y nunca tuvo. Heimer aquí canta una canción de cómo dejar pasar el tiempo y cómo solo vivir. Y es que aunque Echo encuentre el Hextech, Heimer trata de disuadirlo, pero no puede. Hay un dilema aquí. ¿Realmente ayuda a Echo devolviéndolo a un mundo tan devastado? ¿Ayuda a esa realidad creando el Hextech? ¿Cuál es el camino correcto? Creo que no lo sabe, pero entiendo por qué lo ayuda. No podía abandonar a su alumno otra vez. Es que Heimer es muy profundo, pero bueno, ya veremos eso. Luego Que culpa mucho Heimer por lo que causó con Jace, con Victor. Y Echo, y sigo diciendo, sigue las filosofías de Immanuel Kant. hace un mural de Vi para disculparse con Powder. Esto es un buen desarrollo porque la primera causa de que se arreglen estos dos es que él entiende que no es su culpa, y cuando ve lo que pasó con Vi puede imaginar su dolor, lo que debe haber sufrido esa niña que para nada se convirtió en la mujer que tanto daño hizo en el mundo del Echo original. Eso ayuda a sanar. Él habla de cómo en un sueño vio a Vi como la persona más ruda, pero ahí Powder lo corrige, porque ella entiende algo que no entendía cuando era niña. Vi no era fuerte porque sí, lo era porque se preocupaba por otros. Así se hizo fuerte, así se hizo fuerte esta Powder. Cuando alguien te necesita, a veces te conviertes en aquello que debes ser para poder ayudar. Le sigue hablando entonces, le dice que en sus sueños ayudaba a las personas. Asumimos que esta Powder tiene tanto potencial como la otra. Ella se contenta ayudando y viviendo en esa sombra, pero Echo la necesita y quizá ella liga este progreso a algo malo. Teme dejar el pasado donde estaba quien amaba, por eso queda tan bien la frase de Echo. A veces, para dar un paso hacia adelante, hay que dejar algo atrás. Ella acepta y juntos comienzan a construir. Poco a poco descifran la máquina y van poniendo en orden las piezas, pero no solo eso, la soledad se va y Echo y Powder empiezan a convivir. Él la acompaña en su duelo, ella lo ayuda con sus invenciones y poco a poco fraternizan. Hay un aire triste en todas sus acciones porque por más que trabajan con todas sus fuerzas, estas secuencias y el desenlace de la misma es una alegoría a la pérdida del tiempo. Echo y Powder pierden en todo esto, mientras Heimer contempla de lejos comprendiendo todo. Es que esto está escrito como la primera temporada, todo se siente tan perfecto, pero no quiero decirlo todo ahora. Lo importante es que construyen una réplica, una máquina como la original en miniatura que termina generando un bucle en el tiempo, y en cuanto están por descifrarlo, Jinx le pide a Echo que vayan a la fiesta juntos. Él está indeciso. ¿Para qué? ¿Por qué? Ese no es su mundo, pero Heimer, previendo lo que se viene, le dice que vaya, que aquello no tiene sentido si no valora el tiempo. Dios santo, eso es un personaje inteligente. Y ahora Frases del maestro Heimendinger. Así,
La secuencia que me rompió y a todo internet. El valor sentimental de esta secuencia no puede ser interpretado solo de una forma, así que voy a explayarme. Los Primero 4 tenemos segundos. la despedida de Benzo y Eco, una diosa hacia un padre. La forma en la que llora Benzo nos indica que este Eco de esta dimensión tampoco dice tanto de lo que siente. Luego, Lo heavy de esto, hermano, que empezáis a analizar lo que va sucediendo, te vais dando cuenta que va cumpliendo ciertos patrones necesarios del arquetipo del camino del héroe, donde uno de esos arquetipos es despedirse del padre. Hola, Taxus. Es dejar al padre atrás para poder continuar con su búsqueda. Entonces va cumpliéndolo de una manera que va ocurriendo tanto, tan fuerte que no te das cuenta. Luego Vander con Silco nos muestra el valor de dejar ciertas cosas en el pasado, barreras que nos niegan el hacer algo mejor. A veces los caminos se tuercen y se desvían, pero en mi experiencia lo que mata a algo no es la distancia o los sucesos, es el que deje de importar. Perdemos más por inacción que por romperlo. Entonces suena ese temón de fondo y llega Powder. Está hermosa porque quería estarlo para Eco, la persona que le gusta, ese sentimiento hermoso de cómo queremos sentirnos amados, apreciados, validados. Arreglarse para eso es una declaración de intenciones. Se cansó de solo esperar. Esta Powder, como dice Vander, está en su mejor momento porque alguien por fin la vio, supo que estaba ahí y no solo esperó su ayuda, sino que la ayudó de vuelta. Y no cualquiera, lo más importante es que es la persona que a ella le gusta. Ahora los dos bailan y no puedo no mencionar la canción. Mami, yo, ennemi, o como se diga en francés, por favor no me funen. Habla de cómo dos personas se hacen daño pero a la vez se atraen. Sí, se aman tanto. Nunca jamás yo sentí eso. El amor no correspondido me queda bien, pero amar a quien te lastima jamás me pasó. El dolor No, yo lo he sentido amar a alguien que una relación tortuosa, uy, pero necesitar ese amor es un veneno muy adictivo. me resulta lo menos atractivo que existe y siempre supe marcar distancia. Pero aquí, visualizador mío, te juro que lo sentí. Eco y Jinx eran enemigos, pero desde esa pelea entendimos que había más. Eran amigos, compañeros, los más jóvenes en un mundo enorme que no tuvo piedad. Crecieron para lados opuestos y al final derribaron todos sus puentes. Eco tiene que ver más allá de eso y quizá es más doloroso porque esto fácilmente pudo ser algo que soñó. Tu vida misma es el sueño del tú que puede vivir en un sueño. Pero no solo es eso, la canción es una forma de hablar del amor como tal, el amor destinado a destruirse, a acabar, a romperse, como ese primer amor que ignora la división obvia del tiempo. Amar en sí es correr un riesgo, nunca te has de sentir tan pequeño o tan inmenso, y todo esto que cuando tiene que amas. ver con el final. Tras la canción están juntos en la terraza, él le pide perdón por rendirse, por no hacer más. Esto no es su culpa, Eco era un niño, pero le duele ver lo que pudo ser y le dice, ¿alguna vez has deseado poder quedarte en un momento? Ella le contesta con su frase, para dar un paso adelante hay que dejar algo atrás. Amo esto porque vimos el desarrollo de alguien sin casi darnos cuenta. Powder podía fácil vivir estancada, pero Eco le devolvió la vida mediante lo hermoso del amor en tiempos turbulentos. Entonces, con toda su evolución y con una valentía increíble, lo va a besar y él no puede. Se entiende por qué y ella se disculpa, pero no es que Eco no quiera. Solo le dice, ¿podemos hacer de cuenta que es la primera vez? Y entonces lo entendí. Esta es la razón por la que me duele tanto. La máquina que hicieron es una máquina del tiempo. No saben cuánto van a estar ahí, pero deben hacer todo lo antes posible para poder regresar a tiempo. Todo este avance, el que Eco pueda amar y el que Powder pueda seguir, es opacado por la idea de que nada importa, porque están volviendo hacia atrás. Por eso tiene tanto sentido que sea una máquina del tiempo. Como el mismo Eco, esta máquina quiere y puede perpetuarte en un bucle donde no avanzas, como estaba la misma Powder. Eco volverá a su realidad donde esto es imposible, volverá a una realidad donde debe luchar y no puede ser una persona normal. Por eso esto le cuesta tanto, le arrancaron la infancia y las vivencias, estar en paz, un padre, una fiesta, amar, a veces eso también es un privilegio. Eso era lo que entendió Heimer, sabía que Eco no tendría otra oportunidad y lo mandó a disfrutar por lo menos aquel último día con alguien que lo ama.
Y esta es la otra cara desgarradora. Powder vivió todo esto con alguien que no es quien conoce. Y es lo que yo había dicho, no es su eco. Entonces por eso necesita también sentir que ese beso es para él, no para otra versión de sí mismo, que es la que esa Powder podría estar viendo, sino que para él. Y lo ayuda a construir una máquina que hará que lo pierda. Es ese puente entre quienes son y quienes pudieron ser lo que hace todo tan cruel, porque se enamoraron de la persona equivocada, aquella que no podrán tener, aquella que no les pertenece y que los va a olvidar, su mayor enemigo. Y vuelve el punto de la canción, amar es un acto de riesgo, es como detener el tiempo y avanzar a toda velocidad. Sacando el concepto del mejor enemigo, la canción habla de la inevitable caída del amor, el inevitable avance del tiempo, amar a alguien que nos hace daño, no voluntario, sino con su ausencia. En ese caso, claro que dos personas son lo peor, pero también son lo mejor el uno para el otro. Amar no siempre es fácil o seguro, pero vale la pena vivir por todo lo que nos aterra y puede hacernos daño. Es simplemente tan injusto ver a dos personas, las vidas que pudieron tener, el amor que se les arrebató. Echo quizá nunca podría tener algo así, pero verlo le da fuerza para recordar por qué pelea, por el bienestar, por la paz, por el futuro y por el amor, que aunque algunos no puedan tener, todos merecen. Entonces Echo baja, Heimer está terminando la máquina. Piensen en esto, Heimer siempre contempló las cosas, habla de cómo su longevidad lo llevó a perder a sus amigos, pero hay muchas formas de perderse en la vida. Heimer con su miedo y su desconexión lo perdió todo. La magia de Arcane 1 era que un culpable y un inocente se distinguían a duras penas, si es que podíamos hacerlo. Heimer fundó la ciudad y fue traicionado, pero no era exento de culpa. La gente que no ayudó, las personas que abandonó estaban ahí. No solo en Sound, casi pierde a Jace, olvidó el valor de la vida, pero aparece ahí. En escenas anteriores, cuando creó esta duda de qué debía hacerse, vimos su evolución. Esta realidad como la otra no le significan, es alguien atemporal y ve el macro de las cosas, pero cuando su alumno va a sufrir las consecuencias de sus actos, entiende que, aun cuando puede hacer nada, si alguien va a ponerse en peligro, esta Va a vez ser él, no el quiere como ser un maestro. simple contemplador. Cuando vuelve Echo, todo Dejar de ser alguien que ves, ser un viewer pasivo, sino que ser un agente de acción. el invento ha progresado. Heimer es un genio, algo que no se exploró por lo pasivo que era el personaje, pero aquí se prueba de lleno. Ya colocó todo en su lugar, ayuda a Echo y le dice que cuando lo conoció comenzó a vivir. Una cosa es existir y la otra es entender el valor de la vida, el valor del tiempo. De eso habla todo este capítulo. Eso nos dijo Heimer, una herramienta que vuelve en el tiempo no vale nada si ese tiempo no tiene valor. Eso es lo que descubrió Echo, que había perdido el rumbo, pelear, luchar, ¿de qué vale si no hay un objetivo, un algo a lo que llegar? Eso es lo que le devolvió a él Powder. Exactamente, Taxus. Aun si el lienzo se queda en blanco, es posible dibujar otra vez. Es posible reescribirlo si es que crees que existe la manera, o si eres capaz, o si existe la posibilidad de poder hacer algo. Y Echo le devolvió a ella el valor por el tiempo y el futuro. Heimer vuelve a separar las realidades, protegiendo a Echo pero borrándose en el proceso, redimiendo sus errores. Él solo quería salvar todo, pero olvidó el valor de cualquier cosa. Powder llega a tiempo, ve a su Echo y en la máquina aquel de quien se enamoró por segunda vez. Echo mira y sonríe, está infinitamente agradecido con aquella que lo hizo vivir eso que siempre se le negó, la vida que no tuvo, el amor que no pudo ser, y con solo una mirada se despide y termina todo. Luego vemos a Powder guardando su collar con las gemas Hextech. La vemos feliz, la vemos plena. Quiero creer que ya está en paz, que valora el tiempo, que ve un futuro. Quiero creer que lo entiende. Pero lo que vemos en la escena cuando construyen no es que estén haciéndolo a la vez. Vemos a una Powder replicando lo que ya se había hecho. Quiero creer que está bien. Este capítulo es tan hermoso, tan significativo, tan brillante y emotivo que para mí
hizo que todo valiera la pena. La vida es un viaje en muchos aspectos, lo que vivimos, lo que vemos, a quienes conocemos, que algo haga esto, que algo me recuerde el simple hecho de vivir, que algo me dé sentimientos tan fuertes que me hagan ponerme en lugares en los que jamás estuve, me parece brillante y sinceramente un regalo al alma. Vivan, gente, amen, sientan, vuélvanse un poco locos. La vida no es más que una serie de momentos y podemos vivirla o quedarnos. Algunos siempre la tendrán más difícil y por eso es bueno valorar cada buen momento. Hay algo mágico en solo eso, apreciarlo, porque no hay nada que pueda devolvernos en el tiempo, pero aun si lo hubiera, necesitamos que ese tiempo valga lo suficiente como para querer volver. ¿Para qué vivir si no hacemos algo que haga que lo valga? El presente es la única evidencia de que estamos vivos. Quería guardarme este último momento para agradecer. Solo quiero decir gracias. En serio, muchas gracias por todo. Tengo que sincerarme y cuando me sincero me sale el acento argentino. No hay una sola parte de mí que no entienda el valor de algo tan grande como el hecho de que hay gente mirando mi contenido, consumiéndolo, hay gente compartiéndolo, dándole like y capaz vivo a 1000 por hora y jamás me esperé tener esta repercusión en algunos sentidos. Sé que probablemente a la gran escala no soy nadie, pero para cada persona que me vio, para cada persona que me dejó un comentario, vale 1000. En serio, vale 1000. Y bueno, aquellos que me apoyan en Patreon y en miembros, también los quiero mencionar. Juan Pablo, Álvaro Espinosa, Leonard, Pape, Sabdos, Facu S, Elvis, Miguel C. Realmente tome de sus ingresos y lo deposite en mí, en mi proyecto. Porque sí, lo entiendo. Me vuela la cabeza. Así que, nada. Muchas gracias. Entiendo totalmente esa sensación de la gente que te aporta, que te trata de hacer que estos proyectos vayan y mejoren, que sean mejores, y poder vivir de esto, que es un sueño loco, el crear contenido, pero se agradece. Ustedes, chicos, en Twitch, de verdad, gracias, porque no la hemos tenido fácil, pero vamos avanzando. Ay, ya, pero después de este bello momento emotivo, si quieren apoyar a el otro autor, el link de este video original va a estar en la descripción.